Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Tribuno MX, un espacio de diálogo, de comunicación con los grandes líderes que están transformando al mundo. El día de hoy, en esta primera temporada, vamos a tener la gran oportunidad de poder entrevistar a un gran amigo, a un joven destacado, a un hombre de una gran trayectoria como padre, como profesionista, como servidor público, pero ante todo un líder que nos va a compartir gran parte de sus enseñanzas de vida. Para efectos de esta ocasión, de esta entrevista, ojalá nos podamos hablar de tú. Carlos, muchísimas gracias, bienvenido a Tribuna MX. Muchísimas gracias por la invitación, con mucho gusto. Muchas gracias, pues quisiéramos empezar conociendo un poco más de ti, sabiendo de tu infancia, de tus inquietudes de los primeros años, de dónde eres, dónde naces, cómo te vas formando. Claro que sí. Pues mi nombre es Carlos Jonathan Pérez Ramírez, amigo y servidor de ti y de todos quienes nos están escuchando y viendo. Yo nací en el estado de Puebla, sin embargo nada más soy poblano de nacimiento, aunque es un estado del cual estoy orgulloso. Soy tlaxcalteca y soy guamantleco de corazón. Yo crecí toda mi vida en Guamantla, ahí está la casa de ustedes. Me desarrollé en una familia de profesores rurales, de abuelos campesinos y comerciantes, quienes desde muy pequeño me han enseñado el valor del trabajo, el valor de la constancia, de la disciplina, y a quienes les agradezco que se han esforzado tanto en aquellas dos generaciones para que yo y mis hermanos pues podamos tener lo poco que hoy tenemos. Y por lo tanto pues estoy obligado a que mi hijo, mis hijos, en su momento tengan más herramientas de las que yo tuve. Mi infancia fue una infancia muy feliz, una infancia muy inquieta. Me recuerdo como un niño sumamente travieso, sumamente inquieto, sumamente curioso, siempre amante de los deportes, en especial del fútbol y de la lucha libre. Deportes que a nuestro país pues les han dado tantas satisfacciones. En ese sentido, realmente crecí en una familia de muchos valores, en una familia que me transmitió lo que considero más importante, que es justamente el amor, justamente la solidaridad y un profundo orgullo por nuestro país y por nuestras raíces. Excelente, son elementos llamativos los que nos estás compartiendo, la disciplina, el amor por la familia, el venir de una familia de maestros. Fíjate que siempre he visto que es un toque especial en los grandes líderes, es algo que ahorita que escucho me llama la atención, porque entonces me imagino que siempre fue crecer en un espacio que huele a educación, seguramente que había libros, acercamiento a la cultura. ¿Cómo eras en los estudios? Claro, gracias a Dios así fue. Mis padres pues llevaban herramientas a casa, libros didácticos, enciclopedias y demás. Y yo siendo un niño curioso pues tenía la oportunidad de echarles un vistazo, de leerlos, de analizarlos. Y efectivamente eso me abrió un panorama importante a mi educación, a que fuera oportuna y productiva. En los estudios, pues me recuerdo en la primaria como un niño destacado en cuestión académica, en la secundaria también. En la preparatoria, bueno, pues ya entrando a la adolescencia me costó trabajo, pero también dimos resultados oportunos. Y bueno, en la cuestión de la universidad, que soy abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, pues afortunadamente pudimos alternar lo que fue el trabajo, porque ya trabajaba cuando estudiaba en el sector público y supimos combinarlo, supimos sacarle provecho de una manera estrictamente en cuanto a hacer coincidir nuestros tiempos y dar resultados tanto a la ciudadanía como a mis estudios, y lo hicimos de manera correcta. Por lo tanto, en resumidas cuentas, en cuanto a lo académico nos ha ido bien. Excelente. ¿En qué momento surge en ti el gusto o el deseo de ser abogado? Creo que es una de las etapas trascendentes en todo ser humano cuando opta por tomar una profesión o un oficio o iniciar una empresa. No siempre hay ahí como que un momento de introspección para tratar de ubicar a qué vamos a buscar hacer que nuestra vida se oriente. En este caso, ¿cómo nace el afán por estudiar derecho? Bueno, pues como muchos profesionistas, al no poder ser futbolista, el sueño frustrado de muchos de nosotros, quiero convertirte que estuve un tiempo en el equipo piloto de los Lobos WAP, juvenil. Era buen jugador de fútbol, circunstancialmente no pude
seguir ese trayecto. Y bueno, siempre aspiré a ser servidor público. Lo hice desde muy joven, lo he hecho desde muy joven, y siempre he creído que, sin menospreciar a otras ramas y a otras profesiones, que si eres servidor público y cuentas con conocimientos jurídicos, tienes mayores elementos y herramientas para poder corresponder a las necesidades ciudadanas. Entonces, por esa razón decidí estudiar Derecho, para poder seguir creciendo en la meta de vida que tengo, que es el servir. Excelente. Y bueno, después de ahora entender que la afición inicial, obviamente, como bien compartes desde la infancia, era a lo mejor el fútbol o la lucha libre, y que en este caso, bueno, llegó el derecho. ¿Cómo fue tu etapa como estudiante universitario? Es una etapa compleja, complicada. En la universidad, evidentemente, estamos expuestos a tantas ideas nuevas, a tantos conocimientos diferentes, a tantos ambientes distintos a los que estamos acostumbrados en etapas anteriores a nuestra vida. Y como comentaba hace un momento, para mí fue muy complicado porque tuve que alternar mi trabajo en ese entonces, que ya era el servicio público. Lo recuerdo, por las tardes, y tuve que alternar pues el estudiar por la mañana, el hacer tareas por las noches, y el poder incluso pues obtener los recursos que, aunque mis padres siempre me apoyaron, bueno, hay gastos que son necesarios y que son fuertes, y poderlos obtener pues para poder continuar, para poder sobresalir, para poder salir adelante. Pero afortunadamente lo logramos. Me costó bastante. Puedo decir que fui un alumno promedio, sin embargo, promedio en cuanto a calificaciones, sin embargo, destacado, y lo digo con humildad, en cuanto a liderazgo en movimiento de redes juveniles, lo cual me valió y me apoyó para poder seguir con otros encargos a futuro, que también me han dejado muy satisfecho. Fíjate que esa es una de las cosas que nos interesa mucho, que en Tribuno MX podamos asomarnos, ¿no? De cómo las semillas de liderazgo van fructificando, y a veces no es de que de la noche a la mañana se volvió un líder, ¿no? Yo creo, como dice John Maxwell, que el liderazgo es un proceso diario que vamos viviendo, y que cuando nos damos cuenta ya vemos a una mujer, a un hombre, un profesionista, a un político, un empresario al frente de una organización. En este caso, ¿qué movimientos o qué inquietudes juveniles y universitarias son las que te tocaron? Claro, por ahí hay un popular dicho, muy bien dicho, que es hasta contradictorio eh, ser joven y no ser revolucionario, ¿no? Y Claro. revolucionario en el sentido de ser innovador, ser inquieto, ser activo, ser propositivo. En ese sentido, desde muy joven, bueno, pues agradezco que me considere un líder. Estamos en construcción de ello. Aún no estamos consolidados, debemos aceptar que nos falta mucho, pero agradezco que me tome en esa consideración. Cuando era joven, realmente mi liderazgo era un liderazgo juvenil, en cuanto a poder hacer algunas reuniones pues para cubrir algunas necesidades que teníamos en mi municipio, en mi colonia, sociales, deportivas. Posteriormente ese liderazgo lo llevamos a la cuestión universitaria, pues en las jefaturas de grupo, en también gestionar las, los proyectos o las necesidades que teníamos como estudiantes. Posteriormente eso nos valió para que algunos líderes consolidados nos echaran el ojo y nos pudieran apoyar y proyectar a otros proyectos de mayor seriedad. Excelente. Tú cuentas con una trayectoria vasta, interesante en el servicio público, pero ¿cómo ingresas? ¿De dónde viene la invitación? ¿Y cuáles son los primeros pensamientos que aparecen cuando tienes ya la oportunidad de poder estar en un espacio para poder servir a la ciudadanía? Justamente en este liderazgo juvenil, yo inicio dirigiendo una red de jóvenes de algún partido político que no mencionaré en esos momentos, en ese entonces destacado. De ahí, recuerdo muy bien, se me invita a participar en la dirección de juventud de mi municipio. Posteriormente, también se me invita a ser, como lo marca la ley, candidato suplente a diputado. Acepto también esa encomienda. La ley marca que el 30% de los candidatos deben ser jóvenes, entonces entré entre ese porcentaje. No nos fue muy bien en esa campaña, pero en relación a la cuestión juvenil, pues esos son los encargos que he podido desarrollar.
los cuales también me apoyaron, me sirvieron para que pudiera relacionarme con otros jóvenes, para que pudiera apoyar a muchos jóvenes y que hoy en día, bueno, pues me da gusto saber que a lo mejor con un pequeño apoyo que les dimos en ese momento, y apoyo me refiero a alguna gestión para algún proyecto, algún evento, alguna beca, pues les sirvió para que hoy estén donde, gracias al esfuerzo de ellos, están. En este proceso, ¿qué opinas del saber comunicar? ¿Qué tan importante es para un líder y sobre todo cuando se encuentra en una etapa juvenil para poderse hacer escuchar? Porque a veces cuando ya son líderes de una mayor edad, a veces por respeto o porque la edad muchas veces se interpreta como experiencia o sabiduría, de inmediato todo el mundo agarra y guarda silencio. No así cuando se empieza, ¿no? Todavía no se concluye o se termina de redondear una idea y la gente ya está dudando si lo que decimos merece o no credibilidad. ¿Qué tan difícil fue para ti hacerte oír en esos procesos de iniciación a la política? Complicado, muy complicado porque evidentemente pues a los jóvenes no se les abre la puerta de inmediato por una falta de experiencia, más no de capacidad, ¿no? Evidentemente el hecho de que en ocasiones no se tenga la experiencia no quiere decir que no se tenga esa capacidad, pero hay jóvenes que a pesar de ser jóvenes cuentan con experiencia y cuentan con capacidad. Claro. En ese sentido y en ese contexto, el comunicar pues prácticamente lo es todo, ¿no? Tú eres mi maestro en oratoria, eres mi maestro en comunicación, Fernando, yo he aprendido mucho de ti. Gracias. Y el comunicar no solamente es el hablar bien, el comunicar es transmitir lo que deseamos y queremos transmitir, desde cómo nos paramos, desde cómo nos peinamos, desde cómo nos vestimos, desde cómo miramos, desde cómo saludamos, estamos comunicando. Entonces todo es comunicación y no lo usamos solo en términos políticos, lo usamos en los términos diarios. Desde que vamos a hacer una compra, cómo llegamos a pedir esa compra, pues estamos comunicando qué educación tenemos, desde cómo nos referimos a nuestros hijos o a nuestras esposas cuando estamos hablando de algún tema, estamos comunicando, desde cómo proyectamos a nuestros alumnos o en el servicio público, a los ciudadanos, lo que queremos informar o lo que queremos transmitir, desde ahí estamos comunicando, todo es comunicación. Por ello la importancia de que nos adentremos en este mundo tan importante de la comunicación y que lo aprovechemos para bien. Yo creo que todos conocemos, Fernando, a alguna persona con muchos conocimientos, con muchos, que sin embargo cuando nos los quiere transmitir no le entendemos o no se sabe explicar porque no sabe comunicar. Eso es la importancia de conocer y de saber transmitir a través de la comunicación los conocimientos, las herramientas. En resumidas cuentas, me costó trabajo. A los jóvenes creo que nos cuesta trabajo, sin embargo, este dinamismo que traemos naturalmente como jóvenes nos hace destacar y hace que algunos adultos con mayor experiencia puedan darnos el beneficio de la duda, apoyarnos y consecuentemente pues podamos demostrar que sabemos dar resultados. Claro, y me llama muchísimo la atención esta parte y ojalá podamos todavía comentar un poquito más porque cuando se es servidor público, pero desde la administración pública, se vive bajo una dinámica el contacto con la gente, pero cuando es una campaña política es otra cosa, porque hay que tocar puertas, hay que ir en la búsqueda de todos, adultos, mayores, jóvenes, amas de casa, obreros, campesinos. Las campañas son muchas veces, o la totalidad casi, son intensas, son momentos de arrebato, de debate, de pasión. En este caso, tú como joven, ¿qué edad tenías y cómo viviste esa campaña? Claro, es importante que nuestra audiencia tenga muy presente que el servicio público es una cuestión y la política es otra. Son dos cuestiones diferentes que comúnmente las relacionamos o las vinculamos o incluso las confundimos, que van muy ligadas, pero son distintas. El servidor público, como su nombre lo indica, es servir al público y siempre hay que hacerlo de la manera que quisiéramos que nos sirvieran, con humildad, con sencillez, con eficiencia, con eficacia, dando resultados. Y la política, a mi criterio, es la búsqueda del poder para servir a los demás. En la política entran otras ramas, el marketing, la persuasión y demás. Entonces son dos vías distintas que pudieran tener un mismo fin. Desde muy joven fui un apasionado del marketing, desde muy joven fui un apasionado de la política, pero también a la par del servicio público y pude combinar ambas. En cuestiones políticas puedo decir que soy bueno asesorando,
mas nunca he tenido un cargo de elección popular. En el servicio público puedo decir que soy mejor porque me he mantenido en diferentes encargos, en diferentes niveles de gobierno y en diferentes órdenes, incluso en diferentes poderes, porque he sido hábil para poder proyectar y para poder apoyar y para poder cubrir las necesidades que la ciudadanía demanda y que quienes designan me han tenido la confianza. Entonces, la campaña política que viví en ese momento como protagonista y que he vivido en muchos momentos como asesor o como aliado o como simpatizante de diferentes actores, es apasionante, es sumamente atractivo y es sumamente, puedo decir que adictivo, porque el poder competir de manera constante por ser el mejor para poder servir no es algo que se le pueda dar a todos, ¿me explico? Para mí la política es un arte y como todo arte no es para cualquiera. Sin embargo, todo el mundo debería estar preocupado desde su competencia en poder participar en ello. Como ciudadano, el poder exigir democracia, el poder ser parte de esa democracia. Y como político, el poder dar resultados a esa exigencia. Así es, Fernando. Muy bien, háblanos un poco sobre tu trayectoria en el servicio público, porque cada institución es diferente, cada orden de gobierno también es diferente y en todos aprendemos. Entonces, cuando una persona decide tomar como vocación o sentir la vocación de servir, nunca se para de aprender. Yo creo que es importante que quienes siguen este podcast de Tribuna MX puedan tener un acercamiento hacia este tema a través de alguien que ha tenido la oportunidad de vivir la administración pública, el servir a la sociedad desde diferentes espacios. Quiero comentarte desde un tema muy personal. Como mencionaba, bueno, pues mi sueño siempre fue ser jugador de fútbol. Cuando era muy niño, mi padre, profesor rural, intentó ser presidente de mi municipio, Huamantla. Ahí conocí la parte noble de la política, pero también al él no ser ganador, conocí la parte no tan noble de la política. Desde niño me quedé con ese entusiasmo, con esas ganas de poder reivindicarla, de que ojalá los que aspiramos, somos políticos, lo hagamos de la mejor manera, ¿no? Siguiendo no solo las reglas jurídicas, sino las morales, que son las más importantes. ¿Qué edad tenías cuando compitió tu papá? Yo era un niño muy pequeño, yo recuerdo que tal vez tenía 8 años. Evidentemente, pues no entendía muchas cosas. Sin embargo, ya me daba cuenta de que, reitero, de lo bueno y de lo malo, ¿no? Que conlleva todo este contexto. En ese sentido, bueno, pues al saber que a lo mejor a mi padre en ese entonces, pues no le ganaron de la mejor forma, aspiré a que en algún momento, si yo hacía eso, lo hiciera de una forma legítima, correcta, oportuna, y moral y ética. Por eso estudié también Derecho, por eso me gustó más, con mayor pasión, el servicio público, y desde ahí decidí que mi vida la quería enfocar a temas de servicio, a lo que más amo, que es mi país, ¿no? Y en mi país pues va englobado mi estado, va englobado mi familia, mis conocidos, mis amigos, todos. Inicié en algún partido político pues tocando puertas, ¿no? Promoviendo el voto para ese partido. Posteriormente se me da la oportunidad de ser consejero distrital electoral del entonces Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. En ese momento era el ITE. Posteriormente tengo la oportunidad de ingresar a la Administración Pública Municipal en la Dirección de Juventud, lo que te planteaba hace un momento. A la par, acabando ese proyecto, se me da la oportunidad de ser candidato a la Diputación como candidato suplente, pero posteriormente mi candidato propietario tuvo que dejar la encomienda y bueno, entonces subí y fue una experiencia maravillosa porque reiteré pues lo que ya sabía, ¿no? El hecho de poder hacer las cosas bien, sabedores que a lo mejor la competencia no lo iba a hacer tan bien, pero aprendemos, como en todo proceso. Posteriormente a ello, bueno, pues soy director de Educación y Cultura en mi municipio por algún tiempo. Tengo la grandiosa oportunidad, Fernando, de participar en una convocatoria del entonces Instituto Mexicano de la Juventud,
en la que me gano una beca para implementar un proyecto educativo en Sudamérica por algunos meses. Estuve viviendo en Perú, estuve aplicando proyectos educativos en varias comunidades de allá, una experiencia también maravillosa, por lo cual me queda muy claro que la educación es indispensable para cualquier proyecto. Háblanos un poquito más de eso, eso es muy, muy interesante. Claro, en ese proyecto participamos muchos jóvenes del país, quedamos seleccionados 10 y se dividió esos 10 en 3 países, Colombia, Perú y Chile, ¿no? Quienes integran la Alianza del Pacífico, junto con México. Yo elijo Perú pues porque su cultura es muy similar a la nuestra, ¿no? El gran respeto que tengo por la cultura inca, también porque en ese momento pues deseaba conocer Machu Picchu. En ese sentido, aplicamos proyectos en diferentes comunidades muy alejadas de la capital de Lima, pero con grandes satisfacciones. Conocí grandes amigos. Aplicamos esos proyectos en niños de primaria como de 10 a 12 años. Ellos tienen un profundo respeto por la cultura mexicana, por nuestra televisión. Y bueno, me permitió el poder compartir con ellos las herramientas o enseñanzas para lo que ellos pretendían dedicarse a un futuro, ¿no? Y que lo que ellos pudieran utilizar pues estuviera siempre al servicio de sus familias, de ellos, de sus compatriotas y por supuesto de su país, que es un país hermoso. Cuando me regreso recibí muchas muestras de cariño, muchas muestras pues de afecto, y hoy en día que esos niños ya no son niños, ya son adolescentes y que muchos ya son padres de familia, porque eso fue en el 2016, pues siento una gran satisfacción porque a lo mejor pude sembrar una semilla en ellos que esté dando resultados hoy en día también en aquella parte del mundo. Así fue mi experiencia ahí. Regreso a mi país, regreso a México. Se me da la oportunidad de trabajar en un gremio muy importante, que yo creo que es el gremio más organizado académico del estado de Tlaxcala, que es el Colegio de Contadores Públicos del estado de Tlaxcala. Ahí en su momento la presidenta de ese colegio, cuando concluye ese encargo, es designada secretaria de la Función Pública, en ese momento Contralora del Estado de Tlaxcala. Pues ya por la confianza que nos teníamos, por los resultados que di, me invita a trabajar con ella, a ser secretario particular. Ahí coincidimos, Fernando, en la administración pública, fuimos compañeros de administración pública, gobierno estatal. Estuve en ese encargo por cerca de 5 años, concluye naturalmente, y participo en otra convocatoria como oficial del registro civil. Se me designa en un municipio al cual yo le tengo mucho aprecio y cariño porque es un municipio donde creció mi padre y es un municipio colindante al mío, que es Huamantla. En el municipio de Copiaxtla estoy por un año como oficial del registro civil. De los muchos actos jurídicos que realizábamos, el que más me gustó y el que más extraño es el poder formalizar matrimonios, el poder realizar bodas, porque bueno, pues uno es testigo del cariño, del amor que se tienen las personas, y poderlo asentar en un acta pues es muy inspirador. Posteriormente a ello, ese encargo tendría que haber durado 3 años, pero se abre una convocatoria también pública para el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, en el cual participamos aproximadamente 20 personas. Pues con todo el entusiasmo lo hacemos, sabedores que no iba a ser un tema sencillo, fácil. Apostamos todas nuestras energías, todos nuestros mejores pensamientos y emociones ahí. Tú sabes, Fernando, me entenderás que como es arriba es abajo y que la fe mueve montañas. Entonces pusimos todo nuestro entusiasmo en ese proyecto y afortunadamente se nos dio. Y hoy en día estamos ahí, en el Comité de Participación Ciudadana, que es importante aclarar, del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, que aunque realizamos funciones muy similares a las de un servidor público, en estricto sentido conforme a la ley, no tengo el carácter de servidor público, sino de ciudadano. Y es un encargo que por decreto durará por 5 años, de los cuales ya llevo 6 meses, es decir, quedan 4 años y medio, pero bueno, todo puede pasar y mientras estemos ahí, pues estamos a la orden de la ciudadanía. En este último que me comentas, desde este Comité de Participación Ciudadana, ¿qué opinas tú del papel que juegan los ciudadanos y cómo podemos construir ciudadanía? Creo que estamos viviendo tiempos de transformación, de cambios importantes. Creo que en los últimos años hemos hecho historia de una manera ágil y uno de los temas que se ha puesto sobre todo sobre la mesa ha sido el tema de la corrupción
y obviamente pues el papel que podemos jugar los ciudadanos en un tema tan delicado y también tan importante. ¿Qué opinión tienes sobre la ciudadanía y cómo poder construir ciudadanía? La ciudadanía es todo. ¿Por qué lo es todo? Porque la ciudadanía es el motor de cualquier civilización y de cualquier sociedad. Comúnmente yo le pregunto al servidor público, ¿qué eres más? ¿Eres más ciudadano o eres más servidor público? ¿No? Aunque trabajes 22 horas al día y solo duermas 2, ¿qué eres más? Evidentemente somos más ciudadanos, porque el carácter de ciudadano lo adquirimos desde los 18 años de edad y no lo perdemos nunca, a excepción de que tengamos alguna pena punitiva o la muerte. Y el carácter de servidor público es un encargo que dura por unos cuantos años y se tiene un horario, comúnmente de las 8, de las 9 a las 3, 4, 5 de la tarde, ¿no? Entonces es un carácter no permanente, sino está intermitente, y el de ciudadano sí es permanente. El ciudadano es todo porque para eso se es servidor público, para eso hay una administración, para eso existen los poderes, para poder servir a la sociedad y a la ciudadanía. Y a su vez la ciudadanía contribuye a través de sus exigencias, de sus opiniones, de sus aportaciones a través de los impuestos, de los tributos, para que funcione el sistema. Hoy en día existen muchas instituciones, como lo es el sistema anticorrupción, tanto el local como el nacional, que fue promovido no por un partido político ni por una administración pública, sino por la ciudadanía. Hoy en día existen cuestiones como las declaraciones 3 de 3, que fue promovida y exigida por la ciudadanía. El mismo Instituto de Acceso a la Información Pública fue promovido y exigido por la ciudadanía. En su momento, el que fuera autónomo el INE fue promovido y exigido por la ciudadanía. Entonces, las grandes instituciones de este país no han sido creadas como tal por algún partido político o por algún gobierno en turno, sino por las exigencias de los ciudadanos, que evidentemente requieren una formación a través de las instituciones ya establecidas. Pero en ese contexto la ciudadanía lo es todo, lo es todo. Te quisiera pedir, nos pudieras explicar cómo se integra, cómo funciona a nivel estatal y también a nivel nacional este sistema anticorrupción. ¿Cómo está estructurado? ¿Quiénes participan? ¿Qué alcances tienen? ¿Qué políticas se están realizando? Claro que sí, es un tema muy complejo y es difícil de explicar, sin embargo lo voy a hacer. Si tú consideras que en este podcast pudiera haber una imagen que me va a ayudar bastante a que la gente desde sus hogares pueda distinguir lo que voy a platicar, va a ser una gran herramienta. En primer lugar, quiero partir por qué es la corrupción, porque es un término que todos conocemos y que todos tenemos una noción, sin embargo muchos no tienen muy claro qué es. La corrupción es la acción y efecto de corromper o corromperse, términos muy prácticos, pero en términos más específicos es obtener un beneficio privado desde lo público. ¿Me explico? En ese sentido, el sistema anticorrupción empezó o se creó el nacional en el año 2015, pero en Tlaxcala se creó y se implementó en el año 2018. Me voy a ir un ejemplo muy básico, como cuando íbamos en la primaria en nuestras clases de biología, nos enseñaban qué es el sistema. El sistema digestivo. Bueno, pues el sistema digestivo se compone por una boca, unos dientes, un esófago, un estómago, y su función principal es digerir la comida en conjunto, ¿no? ¿Por qué pongo este ejemplo? Para que se comprenda qué es el sistema anticorrupción. El sistema anticorrupción también se compone por diferentes órganos y organismos. En primer lugar son 3. Un comité coordinador, que a su vez se compone por instituciones ya establecidas de carácter público, que tienen diferentes funciones, pero que a su vez su función principal es prevenir, es combatir y es sancionar actos de corrupción. El segundo, por un comité de participación ciudadana, en el cual estoy yo, en el cual se integran 5 ciudadanos que preferentemente tengan trayectoria en combate a la corrupción, en transparencia, en cuestiones de auditoría, de fiscalización, y que nos elige el Congreso del Estado en una convocatoria pública cada año. Es decir, duramos 5 años en el encargo, pero el que llega a su 5.º año sale y atrás va ingresando otro,
y la presidencia del sistema, de todo el sistema, se rota por el que está en su 5º año de encargo. Yo ingresé el año pasado, en el 2022, me tocará ser presidente del sistema anticorrupción del año 2026 al 2027. Este es el segundo comité de participación ciudadana. Y el tercero son los 60 municipios del estado. Entonces, son 3 instancias principales que de manera conjunta tienen como finalidad justamente es combatir la corrupción. Voy a hablarte de manera específica desde el comité de participación ciudadana, que conforme a la ley somos los representantes de la academia, es decir, de las universidades y de la organización civil, de las organizaciones civiles, de la ciudadanía, para que entonces nosotros seamos sus portavoces, sus representantes y podamos llevar ideas, proyectos, propuestas al comité coordinador, que son ya instituciones ya establecidas, para que entonces se traduzcan en políticas públicas que den resultados para prevenir, como comenté, para combatir, para sancionar actos y acciones de corrupción. Y de esta manera, bueno, pues podamos permear de manera directa con la ciudadanía a través de la percepción y a través de los resultados, para que evidentemente pues estas prácticas, malas prácticas, se erradiquen o por lo menos disminuyan. Quiero comentarte que ha habido resultados importantes, que no es un trabajo exclusivo del Comité de Participación Ciudadana, sino, como mencionaba hace un momento, de la ciudadanía, que nos busca y que a la vez nosotros, de manera coordinada con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, pues hemos podido crear un engranaje oportuno para que efectivamente se disminuya esta percepción y esta práctica, esta mala práctica. ¿Cómo podemos, o cómo podría más, creo que ese es el término correcto, las nuevas generaciones participar, formarse, intervenir en el combate a la corrupción? Hay algo que es muy complicado, Fernando, pero que es indispensable, y eso está en tus manos y está en las mías y está en las manos de quienes nos están viendo y escuchando. Hay un dicho muy popular que dice: la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. En ese sentido, tú y yo tenemos una responsabilidad como padres de familia, como tlaxcaltecas, como mexicanos, como servidores públicos y como líderes, de no solo ser muy buenos convencedores, sino de arrastrar con el ejemplo, porque hay generaciones que están atrás de nosotros que nos van siguiendo. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos ese deber y esa obligación, a la par de que es mejor prevenir que sancionar. Por lo tanto, el que podamos prevenir a través de capacitación, a través de instrucción, a través de concientización, nos va a ayudar mucho para que las generaciones que van atrás de nosotros, cuando lleguen a nuestras posiciones, a nuestros lugares, pues tengan más claro la importancia de la ética y de la integridad, no solo en el servicio público, sino en la vida cotidiana. Muy bien. ¿Qué opinas de la política, lo que estamos viendo y viviendo en este año 2023? Estamos viviendo tiempos trascendentes, viene el 2024 y todo el mundo está obviamente ya voltando hacia allá. ¿Qué opinión tienes como ciudadano, como tlaxcalteca, sobre la política, sobre la democracia, sobre tus convicciones como ciudadano y desde luego de todos los que participamos en la vida nacional? Considero que en Tlaxcala y en México hay democracia de manera puntual y general. Evidentemente habrá detalles, pero creo que el voto popular y la decisión de las masas se ha hecho respetar, se ha respetado, y tanto es así que efectivamente desde hace unos años ha habido una transición en cuanto a los colores y ha habido, considero, mayor democracia, mayor contrapeso en las comunidades, en los municipios, en los estados y en el país. Eso me da mucho gusto porque quiere decir que la ciudadanía es más consciente de lo que pretende y de lo que quiere para nuestro país. Al haber tantos colores en el poder, al haber tantos contrapesos, es un reflejo de que hay opiniones que se han hecho o valer en diferentes lugares y en diferentes momentos. Estamos en una etapa de transición a nivel federal y
creo que vendrán muchos cambios en todos los estados, porque como es la ley espejo, ¿no? Lo que sucede arriba sucederá inmediatamente en los estados y en los municipios. En ese sentido, creo que, como mencioné, la política es el arte de llegar al poder para servir a los demás. Y yo deseo que quien llegue al poder ejecutivo federal, pues lo haga con la convicción que aspiramos todos los mexicanos, que sea servirnos a todos los mexicanos, no solamente a quienes apoyaron un proyecto, sino a todos los que contribuimos desde nuestras competencias a que este país salga adelante de manera constante. ¿Quiénes han sido tus grandes maestros de vida? Estoy seguro que todos quienes están viendo este episodio se dan cuenta de tus comentarios centrados, prudentes, de una trayectoria en la administración pública importante, participación política, la oportunidad de salir del país y ver otras realidades, incluso llegar para incidir en otras realidades. Pero esto no se puede hacer de manera sencilla. ¿Cuáles han sido los grandes maestros en tu vida? He tenido muchos maestros, incluidos pues muchos maestros que no conozco. Y han sido maestros porque he aprendido de ellos a través de las enseñanzas que han dejado. El arte no solo de la política o del servicio público, sino el arte de considerarnos o procurar ser excelentes o buenos seres humanos, buenas personas. ¿No? En ese sentido puedo decirte que pues me gusta mucho la trayectoria que ha tenido grandes revolucionarios, ¿no? Como Francisco Villa, como Emiliano Zapata, que han tenido grandes personajes de nuestra historia, como lo es Morelos, como lo fue Hidalgo. Hay una frase de Morelos que para mí es indispensable, ¿no? Y es: el morir no es nada cuando se muere por la patria. Evidentemente no estoy buscando la muerte, pero si algún día tuviera que morir, qué mejor que fuera al servicio de mi país, ¿no? Para mí no habría muerte más digna y honorable que esa. Espero que falten muchos, pero muchos años para ello. Pero es una frase icónica que me marca. Otra frase importante, otro gran personaje, pues es la patria es primero, ¿no? Ellos no son mis maestros, pero al leer sus biografías, al leer qué había atrás de esos personajes, que nosotros podemos ver incluso como ídolos, pues son seres tan imperfectos como tú y como yo, con muchos errores, pero que tuvieron un acierto en su momento en ese capítulo de la historia que los llevó a que pudiera ser trascendente para la historia de nuestro país. En cuestiones políticas, pues para mí Maquiavelo es un maestro, para mí sus libros son indispensables. Robert Greene, Las 48 leyes del poder, también son la Biblia para los políticos, podría traducirlo de esa manera, pero también Así entra es. la parte sensible y la parte totalmente ética, ¿no? Las enseñanzas de la Biblia, los libros de la Biblia son importantes, los salmos para mí son importantes, ¿no? Las enseñanzas que en su momento pues ha dejado el maestro Jesús son importantes, como también las que dejó en su momento el maestro pues Buda, también para mí lo poco que he estudiado acerca de él son importantes, y el maestro Moisés, los diferentes maestros que diferentes religiones han podido adoptar como sus líderes, no digo que como sus dioses, como sus líderes. He estudiado un poco de ellos y para mí son importantes porque todos coinciden en algo: en la ética, en la moral, en el amor al prójimo, en el servicio, ¿no? Entonces ellos son como los grandes maestros que a través de los años me han permitido, y lo poco que he estudiado de ellos, pues querer tener un mínimo de lo mucho que fueron ellos. Y en cuanto a los líderes que conocí o que he conocido, bueno, pues enfrente tengo a uno, ¿no? Que eres tú, mi maestro de la oratoria, mi maestro de la persuasión, mi maestro del arte de convencer. Muchas gracias, Carlos. Fíjate que hay algo que me gustaría también pudieras compartirnos. A mí me agrada mucho la lectura de biografías, porque a veces yo platico mucho que todo mundo ve a las personas cuando ya son personajes destacados, pero pocos voltean a ver el proceso. Y el proceso nunca es lineal, siempre hay momentos de batallas, a veces caídas, problemas, y son en ellos en donde también surgen las grandes transformaciones y las grandes decisiones
que permiten la construcción de un líder. En este caso, quisiera nos pudieras compartir también cuáles han sido los momentos más difíciles que a lo mejor has llegado a vivir y que te han formado no solo como servidor público o apasionado de la política, sino al ser humano, al padre de familia, al ciudadano, al hermano, al padre, al hijo, al esposo, o sea, los momentos complicados que nos forman en cuanto al carácter para poder salir adelante. Muy importante lo que mencionas, Fernando. Yo creo que las personas que están en un éxito real son las personas que más han fracasado, porque esos fracasos los han llevado a tener ese éxito. Aquellos que vemos que nunca fracasan, que todo el tiempo son exitosos, llega un momento en que algo tan mínimo los opaca, los tira y no se pueden volver a levantar, porque no están acostumbrados a levantarse, porque siempre han estado acostumbrados, pues a lo mejor, a que la vida les sea sencilla o fácil, y a un éxito que no tiene legitimidad. Es importante que quienes nos escuchan, especialmente los jóvenes, porque sé que habrá jóvenes que nos están viendo, tengan muy presente algo. Que es importante que para tener el éxito, que yo no considero que ya lo tengo, pero los pequeños éxitos que tal vez se han presentado en mi vida, es a base de dos cosas, de la capacidad y de la oportunidad. Puedo tener mucha capacidad, pero si no busco o no me llega la oportunidad, siempre me quedaré acá. Puedo tener la oportunidad, pero si no tengo la capacidad, cuando llega esa oportunidad simplemente me voy a caer y la voy a regar, porque no hay una capacidad que lo legitime y haga esa conexión que se requiere. Entonces, la capacidad está entre nuestras manos todos los días, preparándonos todos los días, estudiando, leyendo, analizando, comprendiendo. Y la oportunidad también se busca a través de esa capacidad para que alguien nos eche el ojo y nos brinde esa puerta, esa mano, que permita que cuando se conjunten las dos, podamos destacar. En ese sentido puedo decirte que yo he tenido muchos fracasos en mi vida y que esos fracasos son los que han marcado mi sed y hambre de crecimiento, de perseverancia y de éxito. Porque si no fuera por esos momentos que me han marcado, por esos momentos de derrota, tal vez viviría en la conformidad y diría, qué necesidad de complicarme la vida queriendo destacar cuando puedo estar muy cómodo acá. Pero gracias a que en algún momento han lastimado mi ego, mi orgullo, mi persona, es que me ha permitido que no pierda la ambición en el mejor de los sentidos, para que todos los días sea una oportunidad de hacer algo por mí, por los demás y por mi país. Yo considero que cada día de vida no es un día más de vida, al contrario, es un día menos de vida. Por lo tanto, es un día que tengo que aprovechar al máximo para poder lograr ese objetivo. No solo objetivos por cuestión, como mencionaba, pues de orgullo, de ego, sino objetivos reales de poder hacer que se trascienda en este plano y que se beneficie a los demás. Que las acciones y los éxitos que puedan tener no sean solo para mi satisfacción o para las redes, sino que permeen en la vida personal de cada una de las personas que están en mi entorno, de mi hijo, de mi esposa, de mi familia, de mis compañeros de trabajo, de los ciudadanos en mi municipio y en el estado en el que vivo. Por esa razón, puedo decirte que cuando me han subestimado, cuando me han dicho tú no puedes, porque me lo han dicho muchas veces, cuando se han reído en mi cara acerca de las metas y proyectos que tengo, es cuando más me han inspirado para llegar a donde estoy y que me siguen inspirando para llegar a donde algún día llegaré. Que evidentemente, pues por cuestiones de prudencia no puedo decir a dónde aspiro, pero quiero comentar que, bueno, yo siempre estoy y estaré al servicio de la ciudadanía y no necesariamente desde el sector público, también del privado, pero siempre al servicio de los demás. Excelente. Y hay dos cosas que quisiera rescatar, que comentamos al inicio de este episodio. Esas dos pasiones, hablan un poquito de ellas, de la pasión por el fútbol y la pasión por la lucha libre. Bueno, pues Fernando, el fútbol, como a la mayoría de los mexicanos, pues tenemos esa ilusión de que algún día nuestro país pudiera coronarse campeón del mundo, y yo creo que lo va a hacer en el siguiente mundial que le toca en México. Estoy seguro que así será. Desde muy niño, bueno, pues tú sabes, la cultura, la televisión, los padres, los abuelos, los tíos nos dicen, nos inculcan que hay que jugar fútbol, ¿no? Hay que jugar, hay que irle a cierto equipo. En ese sentido, bueno, pues a mí me gustó desde muy niño y quiero decirte que para mí el fútbol fue mi primer escaparate de liderazgo.
Yo era un niño muy tímido, muy introvertido, de estatura muy baja, de complexión muy delgada, en el que pues prácticamente era invisible en la primaria a los ojos de los demás compañeros. Puedo decir que hasta sufría bullying, pero un gol cambió mi vida. Y luego cuando me invitan a dar conferencias, así se llaman las pláticas, un gol cambió mi vida. Porque en un recreo, quinto año de primaria, que yo era un auténtico cazagoles, me quedaba al frente, pues porque no tenía cuerpo para competir con mis compañeros, metí un gol. Y ese gol hizo que los demás compañeritos, pues por lo menos me miraran y a lo mejor me aplaudieran y dijeron, ah, Carlos existe, metió un gol. Y ese gol me motivó a meter otro gol y a meter otro gol y me convertí en un buen jugador de fútbol en la primaria y posteriormente en la secundaria y fue mi escaparate para poderme hacer notar. Entonces fue mi primera puerta al liderazgo. Por eso siempre reitero, un gol cambió mi vida. Posteriormente, bueno, pues el tema de la lucha libre es un deporte muy visto, más allá de practicado en nuestro país. Y quién de niño no se puso una máscara, una capa y jugó en la cama, en la sala a ser luchador, ¿no? Entrené desde muy joven con un maestro que se llamaba, porque ya falleció, MC1, un luchador muy destacado que vivió en Huamantla. Y bueno, pues a nuestra audiencia quiero compartir con mucho respeto, porque el pancracio es de mucho respeto, que no solamente soy aficionado, sino también me dedico a ese deporte. Evidentemente no puedo compartir mi nombre luchístico por, como menciono, por respeto a la identidad del personaje, pero también puedo decirles que vamos destacando, que vamos creciendo y que también desde los cuadriláteros tendrán que esperar buenos resultados de un tlaxcalteca aguerrido.